Desde imágenes increíbles del pasado hasta fotografías que nadie pudo explicar. Hoy los espera una selección de 300 fotografías que los transportarán al pasado, les harán ejercitar la mente e incluso revelarán algunos misterios que resulta difícil imaginar. Prometo que esta hora pasará de la manera más interesante. Para empezar, trasladémonos al pasado y veamos fotografías interesantes desde principios hasta finales del siglo XX. En esta foto, unas chicas japonesas ensayan un número de baile en la azotea en Osaka. La vida cotidiana de Hollywood en el año 1938. Durante un descanso en la filmación de la película El Mago de Oz, Judy Garland hojea una revista Life. Otra belleza, pero esta no es una diva de cine, sino una verdadera reina, Fawzia Fuad, una princesa egipcia, quien en el año 1939, después de casarse con el Shah Mohammad Reza Pahlavi, recibió el título de reina de Irán. Sobre la belleza de esta mujer se contaban leyendas, la adoraban y la comparaban con Venus y Cleopatra. Si no medimos los años 40 solo por la guerra, podemos ver que en esta década las corrientes de progreso ya habían comenzado a infiltrarse en la sociedad, aunque coexistían con fantasmagorías medievales. En los años 40, el maquillaje se convirtió en una parte integral del estilo urbano. Las mujeres aprendían a aplicarlo según las últimas tendencias de moda en cursos especiales de maquillaje. En el año 1940, en Bulgaria, una curandera utilizaba un hacha, humo de hierbas y lectura de conjuros para aliviar los dolores de espalda de un paciente. Así era esa especie de ayurveda. Esta foto apareció en el periódico Dallas Morning News en abril del año 1940. Un movimiento publicitario bastante audaz, ¿verdad? El artículo decía que, a petición de las mujeres de Dallas, los cafés de carretera comenzaron a contratar como camareros a jóvenes fuertes con aspecto de atletas romanos. Claro que es agradable cuando un semidios en pantalones cortos y con una sonrisa deslumbrante te lleva una Coca-Cola fría directamente al coche. Una foto de los años 40 muestra a una tribu de sacerdotisas amazónicas que viven en las selvas salvajes y realizan anualmente un ritual en honor a la diosa de la fertilidad. Al parecer, para ellos se hicieron idénticas unas a otras. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es clonación? ¿O son personajes reales? Vamos a observar más de cerca sus rostros. Podrías pensar que en esta foto de 1940 aparece un niño con una tuba, pero no. Este artista tiene 19 años, y en la tuba superior, que está colocada dentro de una tuba gigante debajo, no es otro que el showman checo Baron Richard Novak, quien medía solo 53 centímetros de altura y pesaba 17 kilogramos. No es frecuente poder fotografiar a un pintor famoso en su trabajo. En esta imagen de 1941, vemos nada menos que a Salvador Dalí, absorto en la creación de su épico lienzo El rostro de la guerra. Esta foto ha sido restaurada y ahora parece un póster. En ella vemos el puente de Nimega en los Países Bajos, que en 1944 pasó a estar bajo el control de los aliados. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los tesoros comenzaron a regresar a los museos. La famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Gioconda, pasó la guerra en un depósito secreto, cuidadosamente protegida de posibles daños o robos. Y ahora, la sonrisa de Mona Lisa vuelve a deleitar los ojos. Esta foto fue tomada en el cumpleaños de Winston Churchill, el 30 de noviembre de 1943. ¿Quieren que cada invitado tenga una firma con su nombre, apellido y estado, o todo está claro así? El año 1946 aún era una época de prejuicios raciales no superados.
En la foto vemos al brillante científico Albert Einstein dando una conferencia en la primera universidad histórica para personas de raza negra en Estados Unidos, en Lincoln. Es fácil imaginar el nivel de apoyo que recibieron los afroamericanos cuando científicos de ese calibre enseñaban a estudiantes que tenían que superar numerosos obstáculos para acceder a la educación superior. Sin embargo, ahora pueden estar orgullosos de ello. Esta imagen de 1949 podría titularse Amigos para siempre. Vemos a una niña esquimal con un cachorro de husky cómodamente acomodado a sus espaldas. Esperamos que hayan pasado juntos muchos días felices. Ahora los calurosos años 50. En Hawái hace calor, por lo que un grupo femenino de apoyo a las tropas estadounidenses, liderado por un instructor, realiza entrenamiento militar en bikini. En ese entonces, en las bases militares parece que no había lugar para el aburrimiento. Y seamos honestos, no hay mejor manera de levantar el ánimo de un soldado que con un cartel viviente de una chica deportada. Florida en los años 50 ya era un lugar divertido. Mira cómo estas encantadoras brujas celebran un caluroso Halloween en esquís acuáticos. En 1950, el mejor lugar para colocar cochecitos en un autobús resultó ser el parachoques delantero. Así eran las tradiciones del transporte público en Nueva Zelanda a mediados del siglo pasado. Así lucía la ciudad canadiense de Vancouver en los años 50. En la calle East Hastings había tal cantidad de anuncios luminosos que por las noches parecía un árbol de Navidad. Estas junglas de neón comenzaron a despejarse en los años 70, y finalmente las llamativas carteleras dejaron de agredir la vista de los ciudadanos. Una foto del año 1953, tomada tras bastidores durante la filmación de la icónica comedia Los caballeros las prefieren rubias. Marilyn Monroe y Jane Russell eran compañeras en esta película, y las vemos durante un breve descanso entre las grabaciones. En 1953, el estreno de esta película con un título provocativo causó una auténtica rebelión femenina. Las mujeres de cabello oscuro boicotearon la película de Monroe en las puertas de los cines, afirmando que no eran en absoluto inferiores a las rubias. Esta fotografía es una típica representación del sueño americano de 1954. Una dulce familia de Detroit, Michigan. El padre trabaja en la fábrica de Ford, por lo que tienen una encantadora casa y un automóvil cómodo. ¿No crees que los primeros anuncios publicitarios eran un tanto ingenuos, pero al mismo tiempo demasiado literales? En esta foto de 1950, unas chicas vestidas con sacos de fertilizantes promocionan suplementos de sulfato de amonio de la compañía Ortho a granjeros y jardineros. Hay que decir que funcionó, y el producto se vendió de maravilla. En los años 50, Estados Unidos brillaba con una multitud de concursos absurdos. Ante nosotros está la ganadora del título Miss Bomba Atómica. Parece que en ese entonces aún no se había inventado el término bomba sexy. Otra ganadora de un concurso absurdo en Estados Unidos. Miss Marcador Mágico del año 1954. ¿Te gustaría saber cuál era la magia del concurso? En esta foto aparece el pequeño príncipe Carlos, futuro heredero al trono. La ceremonia de coronación de su madre, la reina Isabel II, celebrada el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster en Londres, no parece interesarle demasiado. Y aquí está el momento más solemne en la vida de la recién coronada reina de Inglaterra, Isabel II. La foto, tomada en junio de 1953 tras la coronación, se ha convertido en un hermoso retrato de la joven reina en manto, corona y atuendo ceremonial,
como corresponde a una soberana. El 5 de febrero de 1953, en el Reino Unido se abolió el sistema de racionamiento. Ahora los dulces podían comerse sin restricciones. Vemos la reacción de los niños a esta noticia. Se lanzan en masa a la confitería. Seguramente, las filas en los dentistas también se hicieron más largas esa temporada. Farrokh Bulsara. Este nombre no es muy conocido, pero si miras de cerca, reconocerás la sonrisa de una futura superestrella. El solista de la banda Queen, Freddie Mercury. La foto fue tomada en 1954 en la ciudad india de Panchgani durante la formación del joven músico en el internado inglés de San Pedro. Una foto de Lausana, Suiza, tomada en 1956. Muestra a la princesa de Mónaco, Grace Kelly, y su esposo, el príncipe Rainiero III, durante un día de compras. Detrás de ellos se formó toda una multitud de curiosos locales. Esta unión entre una estrella de Hollywood y un aristócrata europeo fue uno de los eventos más destacados y comentados de la época. No es sorprendente que tuvieran tantos fanáticos. En esta foto de 1956, los niños en Japón se dirigen a una representación de Año Nuevo, vestidos con capas tradicionales de paja. Este peculiar aparato, que parece un procesador de alimentos, es en realidad una innovación de 1957. En la foto, una mega podadora de césped con aire acondicionado dentro de la cabina. La impecable Audrey Hepburn, con un adorable gatito en brazos en esta imagen de 1959, ya era una estrella consagrada. En ese período, estaba filmando Historia de una monja, por la que fue nominada a un premio Oscar. Un joven Alain Delon y champán. ¿Se puede encontrar una imagen más bohemia? En los años 50 apenas comenzaba su carrera como estrella, pero la popularidad de este carismático y refinado galán creció rápidamente, como un corcho de champán, estallando en un brillante éxito. Este chico se convirtió en una superestrella. Una foto de 1958 en Alemania. Este no es un habitante del inframundo, sino un minero esperando su turno para ducharse después de un turno. Para lavar la gruesa capa de polvo de carbón, tendrá que frotarse bien con una esponja. Una falda muy corta y una demasiado corta son conceptos diferentes. En esta foto de 1959, una azafata de Scandinavian Airlines, Birgitta Lindman, está junto a una bailarina. Esta imagen fue tomada después de un escándalo. Alguien consideró que las faldas de las azafatas eran demasiado cortas. Creo que la comparación es convincente. Este partido de fútbol se jugó en Colonia en 1959 y un perro policía reaccionó profesionalmente al pobre desempeño del equipo. No es un cuento de hadas como La princesa y el porquero, sino el día a día del zoológico de Moscú en los años 50 del siglo XX. Los hipopótamos necesitan pasear y los empleados los pasean como corresponde. Sigamos avanzando hacia los años 60. Cuando llega el momento de despedirse de la arquitectura del pasado, se puede convertir en una obra de arte que prolongue los recuerdos del viejo Nueva York. Esta retrospectiva fue capturada por el fotoperiodista estadounidense Ormond Gigli en 1960, en una casa que fue demolida al día siguiente de la sesión. Las modelos posaron en los marcos de las ventanas, ya sin cristales. El póster se convirtió en un símbolo de una ciudad cambiante que nunca duerme. Si observas de cerca, podrías pensar que en esta foto de 1962 solo hay vagabundos. Pero en realidad, una mujer llamada Kimberly Kate era bien conocida por los ingleses. Recorría la ciudad con un carrito recogiendo a todos los perros abandonados. En total, salvó unas 600 vidas. ¿Por qué crees que en 1961, frente a un estudio de cine, se formó una fila de gatos negros con sus dueños? Resulta que en Hollywood estaban filmando la película de terror El fantasma del gato y estaban seleccionando
candidatos para el papel principal. Así que uno de esos gatos negros tuvo la suerte de convertirse en estrella de cine. California, 1961. Una foto típica de Hollywood en los años 60. En el asiento de un descapotable se encuentra orgullosamente un magnífico gran danés. Esta pareja definitivamente sabía cómo llamar la atención. Los empleados de Disneyland también son personas, y para almorzar no pierden tiempo cambiándose de sus trajes de fantasía, ya que eso tomaría mucho tiempo. Por eso, en esta foto de 1961, nativos americanos y vaqueros esperando su turno en la cafetería del personal. Así se veía en los años 60 el precursor de la cámara GoPro. En la foto, el piloto de Fórmula 1, Jackie Stewart, lleva un peculiar dispositivo en el que se montaron cámaras y baterías. No es el talón de Gulliver. Este hallazgo en los Estados Unidos incluso atrajo la atención de la comunidad científica mundial. Una mujer, en 1963, descubrió en su jardín un hueso de mastodonte. A veces, deshiervar el jardín puede llevar a grandes descubrimientos arqueológicos. En esta imagen vemos los esfuerzos de dos naciones para reducir la tensión durante la Guerra Fría. Los líderes de Estados Unidos y Rusia celebraron una cumbre en 1961. Podemos admirar a las esposas de los líderes. A la izquierda, Jacqueline Kennedy. A la derecha, Nina Kukarchuk, esposa del secretario general Nikita Khrushchev. En 1963, Moscú fue sede del Congreso Mundial de Mujeres, un evento de escala épica. En esta foto, el líder soviético Leonid Brezhnev conversa entusiastamente con las delegadas. Parece que el evento le agradó bastante. La visita de la estrella italiana, Sofía Loren, a la Unión Soviética fue un gran acontecimiento en 1965. En esta foto, Sofía está en una recepción en el Kremlin. La actriz era adorada en toda la Unión Soviética, por lo que su presencia podía considerarse casi un paso político para fortalecer las relaciones diplomáticas entre países. Es raro ver a una leyenda viva de las artes marciales en un entorno doméstico. Una foto de 1966 muestra a Bruce Lee con su esposa Linda y su hijo Brandon. ¿Sabías quién creó el primer lenguaje de programación para computadoras llamado BASIC? En esta foto está precisamente su creadora, la primera mujer doctora en ciencias en los Estados Unidos. La hermana Mary Kenneth Keller también fundó el Departamento de Informática en el Clark College, un colegio católico para mujeres, en 1965. Las monjas sentaron las bases digitales de nuestro mundo moderno. Un satélite de la NASA que parece un megabalón, pero este objeto fue lanzado para juegos espaciales en 1966. El satélite orbital Pascomsat sirvió fielmente durante 12 años. En esta foto vemos el servicio de alimentos a bordo de un avión de Scandinavian Airlines. En primera clase se servía cerdo ahumado, salchichas, ensalada de hierbas frescas, salmón, cerveza y schnapps, un lujo para 1969. En la época en que los anuncios aún estaban en sus inicios, una empresa húngara decidió promocionar un frigorífico de una manera peculiar. En esta foto de 1969, parece que el frigorífico es lo menos atractivo en comparación con los demás participantes del comercial. Otro ejemplo ingenuo de la publicidad de los años 60. Este cartel promueve refugios en Los Ángeles, donde supuestamente se podría esperar los tiempos difíciles en caso de una guerra nuclear.
Una obra maestra del absurdo, sin duda alguna. La moda de Texas. En 1967 se extendía incluso al cabello. En esta imagen, las atletas de un equipo de atletismo de Alina lucen altos peinados mientras participan en un maratón. ¿Quién crees que mantuvo mejor su peinado hasta la meta? En los años 60, cada vez más chicas en la Unión Soviética aspiraban a obtener una educación superior. Prepararse para los exámenes no era fácil. En esta imagen vemos a unas jóvenes con peinados voluminosos estudiando álgebra intensamente en un parque. En 1960, una mujer iraní posa libremente en traje de baño, lo último en moda de aquellos años. La foto fue tomada antes de la Revolución Islámica de 1979, y por eso refleja tal libertad. Muchas mujeres en Irán anhelaban la autoexpresión en ese entonces. Claro está, después de las reformas religiosas, este tipo de imágenes se volvió impensable. Ahora vemos imágenes de los años 70. Protestas masivas de mujeres llenaron las calles. Las mujeres no querían usar hijabs. Sin embargo, no lograron obtener estas libertades. Hasta el día de hoy, en Irán existen leyes muy estrictas sobre el comportamiento, y las mujeres incluso viajan separadas de los hombres en el transporte público, en la parte trasera de los autobuses y trenes. Los años 70 parecen un tiempo dorado del siglo XX. Podrías decir qué época aquella cuando la gente descansaba tranquilamente en campamentos y no había estrés. Maravillosos años 70. Extrañamos esa atmósfera, incluso si solo hemos visto este tipo de vida en las películas. Otro saludo divertido de los optimistas años 70. Adolescentes estadounidenses se formaron en una pirámide solo por diversión. ¿Te sorprendería si te digo que en esta foto un primer ministro está sentado en los brazos de otro? Sin embargo, en esta imagen de 1972, el líder cubano Fidel Castro aparece con el futuro primer ministro de Canadá. En una foto de 1977 vemos a un enorme gato llamado Thomas en los brazos de su dueña, la inglesa Hilda John. Seguramente no es fácil sostener a este gato de 6 años y 19 kilogramos. En esta foto vemos el innovador primer ordenador de Steve Jobs. Fue creado en 1976 y aquí podemos observar el inicio de una de las empresas más exitosas. ¿No te dan ganas de creer que todo comenzó así, con una simple placa base? En los años 70, un automóvil deportivo ya era un símbolo deseado de lujo y valentía. Aquí tenemos una imagen publicitaria del coche deportivo Ford GT70 tomada en el Salón del Automóvil en Turín. Esta imagen de 1973 muestra innovaciones. Los primeros autos eléctricos cargándose, lo que recuerda la compacta funcionalidad de los teléfonos inteligentes actuales. En primer plano, vemos un auto eléctrico de General Motors, y el pequeño auto rojo es un modelo eléctrico llamado Sun Dancer. En los años 70, en las familias soviéticas, el sueño máximo en diseño de interiores era un hermoso tapiz como este. Aquí vemos cómo el jefe de familia lo cuelga ceremoniosamente en la pared mientras los demás observan con reverencia. Algunas personas prefieren atracciones extremas. Las simples montañas rusas no son suficientes para ellas. Esta imagen de los años 70, tomada en la ciudad india de Rajkot, muestra una peculiar carrera dentro de un pozo con paredes verticales, llamado el Pozo de la Muerte. El concepto era que el coche acelerara lo suficiente para subir por las paredes. Por supuesto, correr por una pared vertical solo es posible a gran velocidad, y la superficie de hierro y madera no es precisamente una pista de Fórmula 1. Imagina los riesgos y la sed de adrenalina de estos conductores.
En esta foto de 1976, vemos a jóvenes repartidores de periódicos de pie pacientemente, listos para salir corriendo por las calles a gritar los titulares de las últimas noticias. Ahora avanzamos a los años 80. Un viento travieso ayudó al fotógrafo a crear una imagen espectacular. Levantó la tela ligera del vestido de una elegante mujer y obligó a un sacerdote a sujetarse el sombrero mientras giraba la cabeza. Esta imagen es tan divertida como coqueta, evocando una sonrisa y capturando la ligereza del ser en los años 80. En los años 80 se podían encontrar personas en las playas con pancartas protestando contra los trajes de baño demasiado reveladores. Las pancartas decían: «¡Vas directo al infierno!». Parece que a los amantes del bronceado no les preocupaban esas amenazas. Si hace 40 años esto era un gran problema moral, debo decir. ¿Cómo han cambiado las cosas? Esta mujer se detuvo como si estuviera frente a una obra de arte en una galería. Lo que captó su interés fue el aspecto de unos punks londinenses. Parece que quiso asegurarse de que no fueran extraterrestres. Incluso para 1982, era algo extravagante. ¿Qué es esto? ¿La vida californiana? Mira esta foto de los años 80 y lo entenderás. La atmósfera de creatividad y alegría reinaba en la popular playa Venice Beach en Los Ángeles, donde la gente podía sentirse libre, disfrutar del deporte, el sol y la juventud. En esta foto vemos a la actriz estadounidense Tippi Hedren y a un tigre llamado Gregory en su reserva privada. Esta imagen fue tomada en 1981 durante la filmación de la película Rugidos, que trata de un científico que vive en África junto a feroces animales salvajes. Gregory es una belleza, ¿no crees? Esta imagen de 1988 muestra a la estrella de baloncesto Michael Jordan jugando baloncesto en una silla de ruedas. Lo hacía para apoyar a un niño paralizado. Si recuerdas la película de los años 80, Elvira, la dama de la oscuridad, aquí está la actriz que interpretó a la protagonista. Cassandra Peterson ganó una increíble popularidad gracias a este personaje. Ella realmente logró traer un toque de sarcasmo y encanto mágico a esta comedia de terror. La joven Drew Barrymore se prepara para una presentación en el Hotel Beverly Hilton, donde en 1983 participó en el espectáculo Madres e Hijas. Reconociste a Jackie Chan, pero ¿por qué está cantando? En esta imagen de 1989 vemos a la estrella de cine actuando en un concierto en apoyo a las protestas en la plaza de Tiananmen, un importante acontecimiento político y social en Pekín. En 1987, Keanu Reeves era un joven actor principiante y no podía imaginar que se convertiría en uno de los artistas más icónicos de la industria cinematográfica. Michael J. Fox, en el rodaje de la segunda parte de la trilogía Volver al Futuro, examina detenidamente las futuristas zapatillas Nike. Tal vez está tratando de transportarse mentalmente al año 2015, que parecía muy avanzado en 1989. Al mirar esas zapatillas no puedo evitar decir: chicos, parece que estamos atrasados en nuestras predicciones. 1984. En un coche vemos a los actores Sophie Marceau, de 18 años, y Gérard Depardieu, de 36 años. Se dirigían al estreno de la película Fort Sagan en el Festival de Cine de Cannes. Desde ese momento, las carreras de ambos actores despegaron de forma espectacular, por lo que esta foto puede considerarse una rareza. En esta imagen probablemente reconocerás con dificultad a Robert Downey Jr. y Sarah Jessica Parker. Están acompañados por un gato llamado Marshall. La foto fue tomada en 1983.
En 1984, en Israel, existían instructores de conducción realmente encantadores que enseñaban a manejar tanques. Esta foto de 1987 muestra al cirujano cardíaco polaco Zbigniew Religa. El momento captado muestra al médico descansando tras una operación sin precedentes de 3 horas para un trasplante de corazón. Observa las constantes vitales del paciente mientras su asistente duerme agotada en la misma sala. Es una foto icónica que muestra la determinación de los médicos. Y ahora echemos un vistazo a fotografías que hasta el momento nadie ha podido explicar. Quizás ustedes lo consigan. La famosa carta elaborada por el destacado navegante otomano llamado Piri Reis a comienzos del siglo XVI todavía puede dejar perplejos a historiadores y científicos. En ese documento se representa, de manera asombrosa, la línea costera de la Antártida. A pesar de que el descubrimiento oficial de ese continente tuvo lugar aproximadamente 300 años después de la creación del mapa, la precisión de los detalles impresiona. Existe la hipótesis de que los antiguos cartógrafos con quienes colaboró Piri Reis poseían algún conocimiento especial mucho antes de que la humanidad en su conjunto reconociera la existencia de la Antártida. Además, en el mismo mapa se muestra de forma bastante detallada Sudamérica. Sigue siendo un misterio de dónde, en una época con recursos tan limitados, pudieron obtenerse datos tan precisos. Unos sostienen que todo se debe a rumores erróneos y bocetos casuales. Pero también hay quienes hablan de rastros de civilizaciones antiguas desconocidas con habilidades cartográficas increíblemente avanzadas. A mediados del siglo XX, en la Unión Soviética, se hizo famosa una mujer llamada Nina Kulagina, a quien se le atribuían increíbles capacidades de psicoquinesis. Y algunos experimentos se realizaron bajo supervisión de importantes especialistas estatales. Según testigos e investigadores, Kulagina podía mover objetos e influir en distintos elementos físicos sin tocarlos. Los científicos que la observaron dentro de la Academia de Ciencias trataron de descartar cualquier fraude e incluso realizaron grabaciones de video encubiertas. Los escépticos, por supuesto, creen que se trataba únicamente de habilidad manual. Sin embargo, nadie pudo explicar con exactitud cómo hacía lo que hacía. La historia de Kulagina sigue rodeada de un halo de misterio y nos lleva a preguntarnos acerca del potencial no revelado de las facultades humanas. A finales de la década de los 50 del siglo XX, 9 experimentados excursionistas partieron hacia las montañas del norte de los Urales y fallecieron trágicamente en circunstancias que aún siguen desconcertando a los investigadores. La tienda encontrada estaba rasgada desde dentro, como si las personas hubieran huido presa del pánico. Los cuerpos fueron hallados en distintos lugares, algunos con lesiones graves e inexplicables. Y, entre sus pertenencias, se encontraron carretes con imágenes de extrañas esferas luminosas en el cielo. Algunos relacionan esas luces con una posible visita extraterrestre. Otros hablan de experimentos militares fallidos. Incluso existe la teoría de un encuentro con el hombre de las nieves. Sea como fuere, esta historia sigue siendo una de las más aterradoras e inexplicables de la lista de fenómenos anómalos. La historia misteriosa de la desaparición de 3 cuidadores del faro en Isle More a comienzos del siglo XX sigue estremeciendo incluso hoy. Tal vez el detalle más escalofriante sea la última fotografía tomada en el faro antes de que desaparecieran. Se dice que en esa imagen el cuidador principal se veía sumamente inquieto y, poco después de la foto, los 3 se desvanecieron sin dejar rastro. Las embarcaciones de rescate que llegaron a la isla no encontraron pistas ni cuerpos, y los registros en el diario del faro contenían menciones extrañas de tormentas feroces y ciertos silencios inexplicables. Algunos creen que una ola gigante los arrastró, pero hay quienes culpan a fuerzas místicas. De una u otra forma,
Esa foto se convirtió en el símbolo de una de las leyendas marítimas más sombrías. Durante el tristemente célebre atentado contra el presidente John Fitzgerald Kennedy a comienzos de la década de los 60 del siglo XX en Texas, se divisó a una mujer misteriosa. La apodaron la abuela del pañuelo por el pañuelo característico en la cabeza que recordaba el estilo de vestir ruso. Apareció en varios fotogramas de diferentes cámaras, de pie, aparentemente en medio de los sucesos, grabando algo con su cámara de cine. Sin embargo, no se pudo establecer su identidad, y la película que quizá grabó nunca salió a la luz. Desde entonces no cesan las conjeturas. Se asustó al darse cuenta de lo que había registrado o tuvo otra razón para desvanecerse sin dejar huella. Su figura sigue siendo uno de los detalles más intrigantes en el cúmulo de misterios de aquel fatídico día. En una fotografía que parece de lo más normal, donde se ve a unos niños jugando, de pronto en el fondo de la imagen aparece un personaje sumamente siniestro. Se parece de forma increíble a aquel Freddy Krueger de la legendaria serie de películas de terror. El hombre al fondo de la foto lleva un sombrero reconocible y ropa que, al parecer, salió de la filmación de Pesadilla en Elm Street. Muchos pensaron que se trataba de una broma, superponiendo una imagen, pero expertos en fotografía aseguraron que la foto no había pasado por ninguna manipulación. Es muy posible que fuera un transeúnte cualquiera, pero, reconozcámoslo, la coincidencia es francamente espeluznante. En una fotografía grupal de la Real Fuerza Aérea de la primera mitad del siglo XX, se descubrió en cierta ocasión una silueta apenas perceptible que recuerda el rostro de un hombre llamado Freddie Jackson, fallecido un par de días antes de la toma. Pareciera que la imagen lo muestra de pie detrás de sus compañeros, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no pertenecía a este mundo y simplemente se hubiera presentado para la foto colectiva. Los escépticos explican todo esto con una doble exposición o una ilusión óptica. Pero para quienes creen en los fantasmas, se trata de uno de los ejemplos más contundentes de la presencia simultánea de alguien que ya se fue. Durante la última misión tripulada a la Luna, llamada Apolo 17, a comienzos de la década de los 70 del siglo XX, uno de los astronautas tomó una fotografía de la superficie lunar en la que, a lo lejos, se aprecian formas que parecen pequeñas construcciones piramidales. Hasta el día de hoy, la agencia espacial no ha dado una explicación clara de qué son esas estructuras tan extrañas. Algunos están convencidos de que son solo salientes geológicos con forma de pirámide. Otros proponen que podrían ser restos de construcciones que alguna vez existieron en la Luna. Sin más investigaciones y con nuevas fotos de alta resolución aún pendientes, las discusiones no cesan y la imaginación no hace sino avivarse. Una foto histórica de finales del siglo XIX captó uno de los proyectos de ingeniería más audaces de la historia: la Torre Eiffel, en pleno proceso de construcción. Fue levantada de manera sorprendentemente rápida, en algo más de 2 años. En ese momento, era un hecho asombroso, puesto que se trataba de la construcción hecha por el ser humano más alta del mundo en esa época. La torre mantuvo esa marca durante más de 4 décadas, hasta que surgió otro rascacielos en Nueva York. Lo más asombroso es que las labores con las piezas metálicas se efectuaron manualmente, lo que hace que el resultado sea aún más impresionante. La foto que muestra esas labores sigue causando admiración y recordándonos la osadía técnica de aquella época. A veces en pinturas medievales y fotografías antiguas se descubren objetos que parecen dispositivos modernos. Por ejemplo, existe un lienzo donde 2 personas cerca de un río se entregan un rectángulo oscuro con esquinas redondeadas. Algunos ven en eso un claro indicio de teléfono del futuro,
o una foto donde, al parecer, un nativo de América sostiene una pequeña pantalla. Desde luego, las explicaciones más lógicas indican que, en realidad, se trata tan solo de estuches para espejos o algún tipo de librito, pero los amantes de los viajes en el tiempo interpretan estas imágenes a su manera, así que cada quien puede decidir qué ve realmente ahí. A comienzos del siglo XX, en el barco Watertown, ocurrió un suceso terrible. 2 miembros de la tripulación fallecieron por envenenamiento con vapores de gas. Tiempo después, cuando la nave pasaba por el canal de Panamá, los marineros restantes vieron con horror lo que parecían los rostros de sus compañeros difuntos en la superficie del agua. Uno de los testigos logró fotografiar esa espeluznante escena. La prensa de la época se hizo eco de la historia, y expertos de un importante periódico, tras revisarla, afirmaron no haber hallado indicios de fotomontaje. Sin embargo, muchos opinaron que se trataba de una ilusión óptica, destellos o algún reflejo extraño. A mediados de la década de los 70 del siglo XX, Diana y Peter Berello visitaron una antigua iglesia en el condado de Norfolk, en Inglaterra, con la intención de hacer algunas fotografías casuales. En una de ellas, apareció un espectro blanco en uno de los asientos, que, según la pareja, definitivamente no estaba ahí al momento de la toma. Leyendas locales hablan de la Dama Blanca, que supuestamente deambula por la vieja construcción desde el siglo XII. Y para muchos, esta fotografía fue la confirmación de esas historias. Los escépticos hablan de un efecto de luz o un defecto en la película, pero los expertos que analizaron la foto no hallaron signos claros de manipulación. Desde entonces, esta imagen se considera una de las pruebas más impresionantes de la existencia de fantasmas. A finales de la década de los 80 del siglo XX, una mujer conocida por sus iniciales ES decidió tomarse una fotografía de recuerdo al sentarse en la cabina de un avión en un aeródromo británico. No obstante, al revelar la película, descubrió que junto a ella, en el puesto de mando, aparecía un hombre con uniforme de piloto militar de la Segunda Guerra Mundial. La mujer afirmaba que en la cabina no había nadie más y que nadie del personal del museo se había acercado al avión. Algunos investigadores de lo paranormal concluyeron que se trataba del espíritu de un piloto que se había estrellado allí. Los escépticos, en cambio, consideran que la explicación es mucho más sencilla. Es posible que el piloto apareciera en la foto sin que la mujer lo notara. Sea como fuere, la imagen todavía es motivo de debate. A finales de la década de los 60 del siglo XX, en el norte de California, Roger Patterson y Bob Gimlin filmaron una breve secuencia en película de 16 milímetros, en la que captaron a una gran criatura bípedo y peluda, que caminaba por el bosque. Hasta hoy, algunos se maravillan mientras que otros desconfían. Los partidarios de la existencia de Bigfoot señalan el modo de caminar y los detalles del cuerpo que, según ellos, sería muy difícil falsificar. Este objeto, que según algunos teóricos orbitaría la Tierra desde hace muchos miles de años, recibió el nombre de Caballero Negro. Desde mediados del siglo XX, aparecían en la prensa historias sobre misteriosas señales de radio que supuestamente provenían de esa enigmática estructura. Se cuenta que el primero en mencionar repeticiones extrañas en sus receptores fue Nikola Tesla a finales del siglo XIX. En la década de los 50 del siglo XX, varios astrónomos e ingenieros también afirmaron haber detectado impulsos inexplicables y los relacionaron con ese caballero negro. Pero, dado que la ciencia oficial difícilmente puede confirmar la existencia de un supuesto satélite extraterrestre, todos estos relatos se mantienen en el plano de la leyenda. La famosa fotografía de la inauguración del puente, tomada en Canadá a comienzos de la década de los 40 del siglo XX, muestra a una multitud que celebra la reapertura de una estructura.
Pero hay un hombre que lleva gafas oscuras y, al parecer, una camiseta con un diseño, sosteniendo en sus manos una cámara compacta, algo que luce demasiado moderno para aquella época. De inmediato se le llamó el viajero en el tiempo, y surgieron innumerables conjeturas a su alrededor. Algunos expertos explicaron que ya existían anteojos similares y que la cámara podía ser un aparato fotográfico de esa generación. Sin embargo, los aficionados a las anomalías temporales mantienen que se trata de una prueba evidente de que los viajes en el tiempo son posibles. En primavera, a finales de la década de los 90 del siglo XX, miles de habitantes de Arizona fueron testigos de un fenómeno sorprendente al que se llamó las luces de Phoenix. Durante la noche, la gente vio en el cielo un gran objeto flotando en silencio. Estaba cubierto de luces, y según quienes lo presenciaron, podía ser un disco gigantesco o una enorme estructura en forma de V que se desplazaba lentamente a lo largo de una distancia considerable. Incluso el gobernador del estado declaró abiertamente haber visto esas luces con sus propios ojos y exigió a las autoridades federales una explicación. Más tarde, representantes de la Fuerza Aérea afirmaron que se trataba de maniobras con bengalas de señalización, pero la mayoría de los testigos consideraron esa explicación poco convincente. Hampton Court es uno de los palacios británicos con más fama de estando repleto de fantasmas. Se construyó en la época del rey Enrique y durante años circularon sobre él historias tenebrosas. A comienzos de la primera década de los 2000, las cámaras de seguridad registraron algo inquietante. Una pesada puerta que se abre de golpe y una figura que parece emerger con apariencia fantasmagórica desde el pasillo. Los empleados de seguridad juraron que nadie podía haber pasado desapercibido por allí. Algunos sostienen que se trató de una falla técnica o de un extraño reflejo en la cinta, pero los movimientos de la figura resultan bastante humanos. Así, Hampton Court reafirmó su título de uno de los palacios más habitados por fantasmas de Inglaterra. Por lo general, cuando la gente habla de fantasmas en fotos, casi siempre se refiere a manchas blancas o siluetas semitransparentes. Pero en una foto de un hotel en Noruega, aparecen dos chicas que se ven muy corpóreas y, además, completamente desnudas. Lo curioso es que nadie, ni el personal ni los huéspedes, vio a esas mujeres en persona ni estaban registradas en los listados de estadía. Esa noche, algunos huéspedes se quejaron de un intenso frío en los pasillos. Cuando revisaron la grabación de la cámara de seguridad, descubrieron a esas damas misteriosas caminando por el pasillo de la mano. Nadie logró comprender qué había sucedido en realidad. ¿Fue una broma macabra de alguien o realmente algo sobrenatural? Durante la misión espacial Apolo 14, a comienzos de la década de los 70 del siglo XX, los astronautas hicieron varias fotos de la superficie lunar en las que se observan fuentes luminosas extrañas. Cambiaban de posición en distintas imágenes, y los astronautas mismos afirmaban ver destellos en la lejanía, lejos de su lugar de aterrizaje. Los especialistas de la agencia espacial hablaron de posibles reflejos solares o descargas de electricidad estática, pero nunca ofrecieron nada concluyente. Esas luces lunares siguen siendo objeto de numerosos debates. Podría tratarse de un fenómeno natural inusual o, como sostienen quienes gustan de teorías conspirativas, una señal de alguien más. Examinando fotos antiguas de la década de los 30 del siglo XX, la gente notó que en una de ellas, entre los veraneantes, aparece un hombre vestido supuestamente con una camiseta y pantalones cortos de aspecto muy moderno. Naturalmente, esto dio pie a rumores sobre un visitante del futuro que, de alguna manera, se mezcló con los vacacionistas del siglo pasado. Los escépticos señalan que quizá la ropa parecía un poco distinta en la realidad, y los pantalones podían estar simplemente remangados. Pero para los amantes de las teorías conspirativas,
este detalle no hizo más que agregar leña al fuego. Aquel individuo desentona demasiado y por eso luce como alguien de otros años. Existe una fotografía de comienzos de la segunda década del siglo XX en la que aparece un objeto en el cielo sobre la región occidental de Virginia. Luce como un cruce entre un avión de tiempos futuros y un dirigible futurista. Según la fecha de la foto, no existían todavía naves voladoras tan avanzadas en esos años. Surgen varias conjeturas. Tal vez fuera un proyecto militar secreto de la época o algún error del fotógrafo con la exposición. Pero no hay respuesta oficial. Y la propia imagen conserva la atmósfera de aquellos días, cuando el cielo aún no estaba lleno de tecnología y cualquier fenómeno extraño adquiría de inmediato un halo de misterio. A mediados de la década de los 60 del siglo XX, el bombero Jim Templeton fotografió a su hija mientras paseaban en la bahía de Solway Firth, en Inglaterra. Al revelar la película, detrás de la niña apareció una figura extraña, vestida de blanco, parecida a un traje espacial. El propio fotógrafo aseguraba que no había nadie alrededor. La agencia espacial afirmó que no tenía nada que ver con esa imagen y los expertos no hallaron rastro alguno de montaje. Existe la versión de que en realidad se ve a la esposa de Templeton con un vestido claro, y por efecto de la exposición y del ángulo, su silueta luce como un traje extraterrestre. En la década de los 50 del siglo XX, la familia Cooper hizo una foto familiar mientras cenaban. Al revelar el carrete, resultó que en el fondo, cabeza abajo, parecía colgar la silueta oscura de alguien, justo detrás de las personas que posaban. Nadie de los presentes vio nada semejante durante la toma. Unos expertos en lo paranormal aseguran que se trata de una aparición fantasmal genuina o de algún fallo de la realidad. Otros están convencidos de que todo se debe a una doble exposición o un defecto del carrete. Las dudas, por supuesto, siempre están ahí, pero la imagen es realmente escalofriante, como si alguien o algo estuviera presente y solo la cámara lo hubiera captado. A comienzos del siglo XX, el médium británico Colin Evans se hizo famoso gracias a sus impresionantes trucos de levitación durante sesiones de espiritismo. Una de sus fotos más célebres supuestamente captura el instante en que él se eleva por encima del piso ante el público. Unos afirmaban que era una prueba indiscutible de sus facultades paranormales. Otros creían que Evans simplemente utilizaba cables finos o algún dispositivo imperceptible. Sin embargo, la fotografía resultó tan impactante que hasta hoy genera intensos debates. Ya sea un fenómeno real o un engaño ingenioso, la historia del médium alzado en el aire nos hace pensar en la posibilidad de que existan hechos que todavía no comprendemos. En la década de los 90 del siglo XX, unos turistas en la ciudad de Ras Al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos, fotografiaron algo extraño dentro de una cueva. En la imagen se distingue, con dificultad, a una criatura como agazapada en la oscuridad. Después de tomar la foto, los viajeros contaron que habían oído un grito infantil que provenía del fondo de la gruta. Cuando la policía acudió al lugar, halló un cuerpo en un rincón, pero no pudo establecer una conexión con aquel ser visto por los testigos. Unos creen que fue algún animal poco común o un vagabundo. Otros creen que se trata de un engaño y que la silueta es simplemente un juego de luces y sombras. ¿Y cómo podríamos dejar de lado descubrimientos increíbles? ¿Cuáles fotografías y personas realizaron descubrimientos que pasaron a la historia? En Dakota del Norte, unos mineros encontraron un colmillo de mamut que había permanecido en la tierra durante unos 100.000 años. Un operador de bulldozer simplemente estaba cavando un hoyo mientras trabajaba en un turno nocturno, cuando inmediatamente notó algo claro desenterrado en el suelo.
Cuando lo extrajeron con cuidado, resultó ser un colmillo de mamut de más de 2 metros de largo. Estaba enterrado a una profundidad de 12 metros en una mina donde, mucho tiempo atrás, había pasado el cauce de un río. Se detuvieron los trabajos y llamaron a empleados del Museo Arqueológico, quienes determinaron la antigüedad del hallazgo. Al parecer, durante estos 10 siglos, los restos del mamut no habían sido perturbados, por lo que se conservaron en buen estado. Es asombroso cómo los trabajadores no destruyeron los restos con maquinaria pesada. Junto al colmillo, se encontraron más de 20 huesos, incluyendo omóplatos, costillas, dientes y huesos del fémur. Probablemente este esqueleto se convirtió en la colección más completa de un mamut jamás encontrada. Es curioso ver un enorme colmillo envuelto en plástico, ¿verdad? Imagínate el poderoso animal al que alguna vez perteneció. En el siglo XIX, tras la conquista de Egipto por Napoleón, los europeos se apasionaron por todo lo egipcio. Este período incluso recibió el nombre de egiptomanía, y la geografía de esta exótica fascinación se extendió más allá de Francia, llegando incluso a Rusia. Ya en esos tiempos, los turistas querían llevarse pedazos del legado histórico de una antigua civilización, y este impulso no ha cambiado mucho hoy en día. Ya sean corales o incluso una momia entera, siempre habrá alguien dispuesto a añadir una pieza interesante a su colección. Sí, escuchaste bien. El auge de la popularidad de los artefactos egipcios dio lugar a un tipo especial de comercio. Y las momias se convirtieron en uno de los objetos más demandados por los turistas ricos europeos y estadounidenses. Y realmente podían comprarlas, incluso a vendedores callejeros. Para los lugareños esto es impensable incluso hoy, pero los ricos incluso organizaban fiestas donde se desenvolvían momias ante una audiencia. Esta llamada élite consideraba esta salvajada un entretenimiento fascinante. Pero esa no fue la peculiaridad más extraña de la época. Algunos de estos restos incluso se trituraban hasta convertirlos en polvo y se vendían como un remedio milagroso para todas las enfermedades, casi como la medicina ayurvédica. La insensata venta de momias continuó hasta finales del siglo XIX, cuando finalmente el gobierno egipcio se dio cuenta y promulgó leyes que prohibían la exportación de momias y otros artefactos antiguos. En el año 1972, durante las excavaciones de la antigua ciudad de Tepe Hassanlu, en el noroeste de Irán, arqueólogos de la Universidad de Pensilvania encontraron 2 esqueletos en posesiones inusuales. Parecía que una pareja de enamorados se fusionaba en su último beso antes de dirigirse al otro mundo. La antigüedad del entierro se estableció en aproximadamente el año 800 antes de nuestra era, lo que significa que su descanso no fue perturbado durante unos 2800 años. Ahora, científicos y aficionados a la historia están desconcertados por el misterio de los amantes de Hassanlu. Sus posturas claramente indican que los amantes eran conscientes de los últimos momentos de sus vidas y querían descansar para siempre abrazados el uno al otro. La persona a la izquierda extendía su mano derecha para tocar el rostro de su ser querido. Sin embargo, el momento estaba lejos de ser idílico. En los esqueletos hay señales de graves lesiones que probablemente les costaron la vida. Es posible que murieran durante la destrucción de la ciudadela de Tepe Hassanlu, que según crónicas históricas fue destruida por un incendio. El esqueleto a la derecha, que yace sobre su espalda, pertenecía a un joven de unos 20 años. El segundo esqueleto, tendido del lado izquierdo, era de una persona mayor, de entre 30 y 35 años. Aquí es donde yace la mayor intriga del hallazgo. Los investigadores difieren en la identificación de su género. Originalmente, el ADN indicó que era femenino, pero un análisis posterior afirmó que era masculino. Los puntos en los que los investigadores coincidieron no aclaran mucho sobre la relación entre estas dos personas. Los amantes de Hassanlu nacieron y crecieron en esta área, y su dieta consistía en trigo, cebada, carne de ovejas y cabras.
El lugar donde se les encontró solía ser un almacén de grano. No sabemos qué tipo de lazo unía a esta pareja, pero el hecho de que pasaran sus últimos minutos abrazados convence de que estas personas realmente estaban muy cerca. En el año 2021, unos electricistas en el Reino Unido estaban cavando un hoyo para colocar un nuevo poste de línea eléctrica y se toparon con un túnel oculto. Su altura era pequeña, de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros, pero su extensión se adentraba profundamente en la oscuridad. Se sabe que cerca del túnel yacen las ruinas de la abadía de Tintern. Si suponemos que estos objetos están relacionados, entonces el túnel, al igual que el monasterio, tiene una historia que comienza en el año 1131. Anteriormente, los arqueólogos habían estudiado la abadía y los documentos de esta construcción gótica, pero en los mapas no había información sobre el túnel. Ninguno de los residentes locales o expertos conocía este objeto secreto. Resultó que el túnel no era solo un corredor, sino una red ramificada. Los pasadizos corrían paralelos a un arroyo, siguiendo sus contornos bajo tierra. Según los archivos, en las tierras de la abadía había fábricas antiguamente, pero después de que en el siglo XVI el rey Enrique VII confiscara las propiedades de los monasterios, la economía decayó. Es posible que el túnel tuviera un propósito práctico, como para la producción metalúrgica. Aún no se han encontrado registros sobre esta estructura secreta. Las investigaciones pueden llevar años, pero la verdadera finalidad de este pasadizo subterráneo corre el riesgo de permanecer sin revelarse. Hemos escuchado muchas historias escalofriantes y absurdas de la Edad Media. Numerosas narraciones terroríficas sobre la Inquisición y la caza de brujas han sido transformadas en tramas de películas y libros, pero esta historia seguramente hará que se te pongan los pelos de punta del miedo. En enero del año 897, un tribunal eclesiástico en Roma llevó a cabo un proceso inusual contra el propio Papa. El Papa Formoso fue acusado de violar el derecho canónico y sus votos. Finalmente fue declarado culpable y todas sus acciones como papa fueron consideradas inválidas. El acusado estaba presente en la sala, sentado en el trono y vestido con la túnica papal, pero no pronunció ni una sola palabra en su defensa. El aspecto paradójico de la situación es que, para el momento de la sesión del sínodo, el acusado llevaba ya varios meses muerto, y, para que estuviera presente en el juicio, lo exhumaron de la manera más blasfema posible. Sin embargo, esto no impidió que se completara el proceso, y dado que el Papa Formoso fue declarado culpable, su cuerpo fue despojado de la vestimenta papal y vestido con ropa seglar como símbolo de degradación. Pero esto no fue suficiente para los jueces. Le cortaron 3 dedos de la mano derecha, los que se usan para dar bendiciones. Este evento, el más controvertido en la historia del papado, causó una división en la Iglesia y desestabilizó el pontificado romano en la transición del siglo IX al X. Probablemente, la crueldad del proceso fue una iniciativa del Papa Esteban VI, quien simplemente quería vengarse. Consideraba que Formoso había violado las leyes eclesiásticas y cometido falso testimonio, por lo que el juicio tuvo lugar en la Basílica del Palacio de Letrán en Roma. Un diácono fue designado para hablar en nombre del Papa muerto, pero todo este proceso se parecía más a un espectáculo de horror que a un juicio legítimo. El furioso Papa Esteban VI gritaba acusaciones de usurpación del papado al cuerpo sin vida, exigiendo respuestas. Incluso después de este juicio burlesco, la historia no terminó. El cuerpo fue enterrado inicialmente en una fosa común, pero luego fue desenterrado nuevamente y arrojado al río Tíber. Según la leyenda, el cuerpo fue arrastrado a la orilla del río. Poco después comenzaron a ocurrir milagros en ese lugar, lo que solo alimentó la indignación pública contra el Papa Esteban. Finalmente, este juicio, conocido como el Sínodo del Cadáver, fue una de las razones por las que Esteban VI terminó en prisión, donde murió. Incluso hoy,
Los expertos e historiadores no pueden explicar la lógica de este evento. ¿Puedes imaginarte el poder que sentía la Iglesia en ese entonces para no solo permitir, sino organizar algo así? Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron numerosos proyectos innovadores, pero algunos de ellos rozaban lo absurdo. ¿Puedes imaginar un ambicioso proyecto para crear una bomba que sería dirigida por una paloma común? El proyecto Paloma realmente involucraba aves. El conocido psicólogo Burrhus Frederick Skinner decidió ayudar al ejército estadounidense, que en ese momento enfrentaba problemas para dirigir misiles con precisión. Skinner propuso una solución poco convencional: usar palomas como pilotos. Se planeaba aprovechar su excelente visión y habilidades cognitivas para guiar bombas con precisión. Para ello, se requería entrenamiento y componentes especiales en el diseño. Skinner desarrolló un cono especial para la nariz del misil que contenía 3 compartimentos del tamaño de una paloma, equipados con pequeñas pantallas. Estas pantallas mostraban la imagen del objetivo y las palomas eran entrenadas para picotearlas. Los movimientos de las palomas se convertían en señales que corregían y mantenían el rumbo del misil. El entrenamiento de las palomas fue un logro notable. Skinner usó un método que había empleado previamente para entrenar aves. ¿Te preguntas si trabajaban con gusto? ¿Cuál era su motivación? Aquí está. Por buenos resultados eran recompensadas con semillas de cáñamo. Con el tiempo, las palomas aprendieron a asociar la imagen del objetivo con la recompensa, lo que las hacía efectivos colaboradores para mantener el misil en curso. Para mayor confiabilidad, Skinner usó 3 palomas simultáneamente, asegurándose de que si una cometía un error, las otras 2 lo corregirían. A pesar del enfoque innovador y algunos éxitos iniciales en las pruebas, el proyecto Paloma enfrentó un escepticismo significativo por parte del Comité de Defensa Nacional. La financiación del proyecto ascendió a $25,000, pero los funcionarios militares consideraron que el concepto era demasiado excéntrico para tomarlo en serio. Y el proyecto fue finalmente cancelado en octubre del año 1944. La locura de la guerra engendra medidas desesperadas de protección. ¿Qué piensas sobre un cochecito de bebé resistente a los gases? A simple vista, podría no parecerse en nada a un cochecito convencional. Sin embargo, entre el horror de la guerra y el conflicto mundial inminente en la década de 1930, los padres no tuvieron más opción que renunciar a la estética y elegir lo que consideraban la opción más segura para proteger a sus usos. Brave Fasimi Dyke Oscaude y en Kaiwas, Saurnde Dees. Un ataque químico. Durante los primeros tiempos de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial, los gases tóxicos como el cloro, el fosgeno y el gas mostaza dejaron un profundo miedo en la memoria de los europeos. Estos gases sembraron el caos en los campos de batalla y la gente temía que este terrorífico arsenal llegara a las zonas civiles. Con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, la tensión en la década de 1930 creció hasta la histeria y el público comenzó a prepararse para lo peor. Esta preparación incluyó el suministro de máscaras de gas para civiles y el desarrollo de dispositivos protectores para los miembros más vulnerables de la sociedad: bebés y niños. La idea era sellar al bebé dentro de un cochecito, protegiéndolo de los vapores tóxicos mientras se le permitía respirar de manera segura. No hay datos sobre qué tan efectivo era este método, pero estos ataúdes móviles salieron rápidamente de moda debido a su apariencia desagradable. Admitámoslo, aunque pueda ser efectivo, definitivamente no es estético. En el siglo XIX, cuando la fotografía alcanzó avances significativos, se inventó la heliografía, un proceso que requería 8 horas de exposición. Las técnicas pioneras de la época no podían imaginar las capacidades modernas de la fotografía, pero incluso aquellos artistas lograron crear imágenes sin precedentes. En el año 1903, se tomó una fotografía tan especial que cambió el curso del arte fotográfico. Lo que ves en ella es impactante.
No olvides que fue tomada hace más de un siglo. Muestra una unidad militar del Regimiento de Guardias de Kexholm, estacionada en Varsovia. La fotografía de dimensiones 42 por 96 centímetros capturó los rostros de 1.250 personas alineadas en 25 filas de 50 hombres cada una. Si amplías la imagen, puedes ver en detalle el rostro de cada uno. Todavía sorprende cómo el fotógrafo estadounidense George Raymond Lawrence logró esta hazaña de fotografía panorámica con detalles tan precisos. Se sabe que para esta fotografía, Lawrence construyó una cámara gigantesca y un lente con un diámetro de aproximadamente 1 metro. El lema del estudio fotográfico que dirigía en Chicago era: "Nuestra especialidad es hacer lo imposible en fotografía". El ingenio humano a veces surge por inspiración, pero se vuelve increíblemente creativo cuando es necesario eludir la ley. También se dice que la desesperación es la madre de la invención. Pero ¿quién habría pensado que en el siglo XX la gente necesitaría dejar huellas de pezuñas en el suelo? ¿Qué opinas al ver este modelo de calzado? ¿Crees que estaba diseñado para caminar sobre el lodo? Pues no. Entre los años 1920 y 1933, los zapatos con huellas de pezuñas se convirtieron en el uniforme oficial de los fabricantes ilegales de alcohol. En la brutal era de la ley seca, en los Estados Unidos, estaba prohibido fabricar, transportar y vender alcohol, lo que llevó a un auge del negocio ilegal. Pero el número de personas deseosas de comprar alcohol no disminuyó debido a la ley. Usando alcohol destilado de alta calidad, los fabricantes ilegales establecieron sus destilerías en lugares remotos y encontraron una solución ingeniosa para camuflarse: ocultar las huellas humanas. Para burlar a la policía, fijaban bloques de madera con forma de huellas de pezuñas en las suelas de sus zapatos. Se podían poner y quitar y escapar del lugar del crimen como una vaca. Supongo que la policía se preguntaba por qué las vacas se paseaban cerca de los alambiques. Incluso si atrapaban a alguien bajo sospecha de fabricación ilegal, probarlo era complicado. Ahora, tenemos frente a nosotros un enigma histórico de tiempos recientes. El 5 de junio de 1989, la plaza Tiananmen en China estaba llena de manifestantes. Lo que comenzó como una protesta se convirtió en un foro contra la corrupción y la inflación. Más tarde, la situación se intensificó. El gobierno tomó medidas y los tanques llegaron a la plaza. Entre los manifestantes hubo un hombre que se plantó frente a una columna de tanques para detenerlos. Lo apodaron el rebelde desconocido. Con una camisa blanca y 2 bolsas de compras, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión. Primero levantó su mano como señal para que los tanques se detuvieran, luego trató de comunicarse con la tripulación dentro. A pesar de los intentos del tanque de maniobrar, el hombre siempre se interponía en su camino. El enfrentamiento duró varios minutos hasta que 2 personas desconocidas lo apartaron. La identidad del rebelde y su destino posterior han sido cuidadosamente ocultados por el gobierno, al igual que la información sobre la rebelión. Investigaciones independientes establecieron que el rebelde era un estudiante llamado Wang Weilin, de 19 años en ese momento. Fue acusado de hooliganismo político e intento de derrocar a los líderes del ejército. Pero los intentos de localizarlo no tuvieron éxito. Ni entre los vivos, ni entre los muertos, ni entre los prisioneros se le encontró. Es hora de una historia positiva e incluso divertida. Ernest Hemingway, el legendario escritor estadounidense, no solo es famoso por sus libros, sino también por su amor por los gatos. Su romance con estos animales comenzó en la década de 1930, cuando el capitán de un barco le regaló un gato blanco. El gato tenía una característica peculiar: dedos adicionales en sus patas, lo que se llama polidactilia, una condición causada por una mutación genética.
El gato, llamado Copo de Nieve, se ganó aún más encanto gracias a esta peculiaridad. La casa de Hemingway en Key West ahora es un museo, pero sigue siendo un refugio para unos 40 o 50 gatos, muchos de los cuales son descendientes de Copo de Nieve. Casi la mitad de ellos posee esta característica única de polidactilia, lo que destaca la variabilidad genética dentro de la misma familia. Las soluciones experimentales no siempre garantizan el resultado deseado. A veces, el problema solo se vuelve más grande, y un gran problema puede convertirse en muchos enormes. El 9 de noviembre de 1970, una ballena muerta de 8 toneladas encalló en la costa de Oregón, y su cadáver rápidamente se convirtió en un problema debido a su tamaño, olor y el peligro potencial de infecciones. El Departamento de Transporte de Oregón, encargado de retirar a la ballena, consultó con expertos en explosivos de la Marina de los Estados Unidos y tomó una decisión bastante poco ortodoxa: hacer estallar el cadáver con dinamita. Pensaron que la explosión reduciría la ballena a polvo y los restos serían devorados por los animales del océano, como gaviotas y carroñeros. Sin embargo, subestimaron el poder de la naturaleza. El 12 de noviembre, se reunió una multitud en la playa para presenciar la explosión a unos 5 kilómetros del cadáver. El ingeniero a cargo planeó usar media tonelada de dinamita, esperando que la explosión desintegrara los restos. Pero cuando la dinamita estalló, levantó una enorme columna de arena, grasa y desechos. En lugar de pequeños fragmentos, enormes pedazos de grasa de ballena salieron disparados a más de 30 metros de altura. Uno de estos pedazos cayó sobre un automóvil estacionado y lo aplastó. Los espectadores, atónitos por la explosión, rápidamente corrieron a buscar refugio mientras seguían cayendo restos. Nadie resultó herido, pero en lugar de un gran problema, aparecieron muchos problemas pequeños repartidos por toda la zona. Al menos se aprendió una lección sobre cómo no manejar los restos de un animal marino gigante. Esta fotografía fue enviada de manera anónima en el año 2000 a la oficina del sheriff del condado de Sarasota. La imagen fue apodada "El mono zorrillo", y se dice que este críptido vagaba por las zonas silvestres de Florida. A menudo lo describían como una gran criatura bípedo cubierta de pelaje enmarañado. Puedes imaginarte el olor increíblemente desagradable que debía emanar de él. El animal, parecido a una mezcla de zorrillo y perro mojado, no apareció de repente. Ya se había informado sobre avistamientos de criaturas similares en crónicas del comienzo del siglo XX. Según se dice, la criatura incluso saltó a la parte trasera de un automóvil y luego desapareció en el pantano. En otro informe de 1957, se describía un incidente en el que un enorme mono apestoso destruyó el campamento de unos cazadores. Finalmente, desde la década de 1990 hasta principios de los años 2000, un autoproclamado experto local llamado David Shealy afirmó haber visto al mono zorrillo. Según él, había conocido la leyenda desde su infancia y dedicó su vida a investigar a esta esquiva criatura. Así que aquí tenemos una fotografía que, hasta ahora, la comunidad científica considera no probada. A finales de noviembre del año 2020, una tripulación de helicópteros del Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah realizaba una inspección rutinaria en una parte remota del desierto cuando se encontraron con un monolito metálico solitario de una altura aproximada de 2 veces la de una persona. Pocos días después, el monolito desapareció. Según la Oficina de Gestión de Tierras local, la estructura instalada ilegalmente, conocida como monolito, fue retirada por una parte desconocida. Pronto se difundió la noticia de que otro monolito similar había aparecido en el este de Rumanía y poco después también desapareció misteriosamente. Un tercer monolito fue descubierto en la cima de una montaña en California. Las estructuras de todos los monolitos estaban hechas de acero inoxidable o aluminio, pero aparte de su ubicación peculiar,
no se sabía nada más sobre ellos. Los residentes locales hicieron todo tipo de conjeturas, desde una instalación de arte moderno hasta un homenaje a películas de ciencia ficción. Por supuesto, no faltaron las teorías sobre la participación extraterrestre o proyectos secretos del gobierno. Sin embargo, hoy, el misterio del monolito ha sido resuelto, decepcionando a los entusiastas de lo sobrenatural. La instalación de los monolitos fue una iniciativa de un grupo de artistas contemporáneos. Ellos colocaron estas columnas en diferentes lugares remotos del mundo como objetos de arte. Después de confesar, anunciaron el precio de sus monolitos. Se podían adquirir por tan solo $45,000 estadounidenses. ¿Habrá entre ustedes algún interesado en adquirir uno? Denali es el punto más alto de América del Norte, una montaña situada a solo 100 kilómetros de una de las zonas de fallas más activas de los Estados Unidos. La cima de Denali está situada sobre una placa tectónica descendente, lo cual suele ser un signo de regiones volcánicas. A ambos lados, al este y al oeste, hay volcanes. Sin embargo, los científicos consideraban que esta era una región sin volcanes en Alaska. Pero pronto, la falla volcánica de Denali hizo honor a su nombre. No se habían encontrado pruebas de la existencia de volcanes aquí anteriormente, pero en el año 2019, tras un terremoto de magnitud 7,1, un grupo de científicos de la Universidad de Alaska comenzó a estudiar la actividad sísmica en la zona. Entonces, a una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros bajo la superficie, el equipo descubrió un reservorio de magma. Colocaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla de Ollie, cerca de Anchorage, para registrar las características de la región. Los instrumentos mostraron que, en un lugar, las ondas sísmicas se desaceleraban significativamente al atravesar el suelo. La anomalía resultó ser un lago de magma que arde profundamente bajo tierra. Para seguir estudiando este fenómeno, los científicos planean instalar más equipos en la zona. Como podemos imaginar, el planeta esconde muchas áreas inusuales que aún nos queda por descubrir. Estas son las fotografías que hemos preparado para ustedes hoy. Y con esto, nuestro programa de 1 hora llega a su fin. Si les gustó y quieren ver la siguiente parte, escríbanlo en los comentarios, den me gusta, suscríbanse al canal y en este mismo momento escriban en los comentarios la palabra clave, raqueta. Así sabré que vieron hasta el final. Muchas gracias a todos por ver y a continuación, vean uno de los 2 videos que han aparecido.